El primer capítulo de la carta a los Efesios es una joya teológica que nos sumerge en las profundidades del plan eterno de Dios para la humanidad. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos revela las dimensiones cósmicas de la redención y las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Este capítulo no solo es una declaración de la obra de Dios, sino también una invitación a vivir en la plenitud de su gracia. El capítulo comienza con una doxología. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí Pablo nos introduce a la idea de que nuestras bendiciones no son terrenales ni temporales, sino espirituales y eternas. Estas bendiciones están en los lugares celestiales, lo que significa que están arraigadas en la realidad espiritual que trasciende nuestro mundo físico. En Cristo tenemos acceso a estas bendiciones que incluyen la adopción, la redención, el perdón y la herencia eterna. Pablo profundiza en el concepto de la elección divina. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta declaración es asombrosa porque nos muestra que el plan de salvación no fue una reacción al pecado humano, sino un propósito eterno que Dios tenía desde antes de la creación. La elección no se basa en nuestros méritos, sino en el amor y la gracia de Dios. Él nos destinó a ser santos y sin mancha, lo que significa que en Cristo somos apartados para Él y justificados. Esta santidad no es algo que logramos por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios a través de la obra de Cristo. La adopción es otro tema central en este capítulo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. La adopción es un concepto profundamente relacional. A través de Cristo hemos sido hechos hijos de Dios, lo que significa que ya no somos extraños ni enemigos, sino miembros de la familia de Dios. Esta adopción no es algo que podamos ganar, es un acto de la gracia divina basado en el beneplácito de su voluntad. Dios nos ha elegido no porque seamos dignos, sino porque Él es amoroso y misericordioso. Pablo también habla de la redención que tenemos en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención es un término que proviene del mundo antiguo, donde se refería al pago de un precio para liberar a un esclavo. En Cristo hemos sido redimidos, es decir, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y la muerte. El precio de nuestra redención fue la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz. Este acto de amor nos trae el perdón de nuestros pecados, no por nuestras obras, sino por las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es abundante y suficiente para cubrir todos nuestros pecados. El apóstol continúa revelando el misterio de la voluntad de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí Pablo nos muestra que el plan de Dios es restaurar todas las cosas en Cristo. Este misterio, que antes estaba oculto, ahora ha sido revelado a los creyentes. En Cristo, todas las cosas encuentran su propósito y plenitud. Él es el centro del plan de Dios, y en Él todas las cosas serán reconciliadas y restauradas. Esto incluye no solo a la humanidad, sino también a toda la creación, que gime esperando la redención final. Finalmente, Pablo habla del Espíritu Santo como el sello de nuestra herencia. En él
También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo es la garantía de que somos de Dios y de que un día recibiremos la plenitud de nuestra herencia en Cristo. El término arras se refiere a una especie de anticipo o garantía de lo que está por venir. El Espíritu Santo nos asegura que nuestra salvación es segura y que un día experimentaremos la plenitud de la redención. En conclusión, Efesios capítulo 1 nos invita a contemplar las riquezas de la gracia de Dios en Cristo. Hemos sido escogidos, adoptados, redimidos y sellados por el Espíritu Santo. Todo esto es obra de la gracia de Dios, que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Este capítulo nos desafía a vivir con gratitud, recordando que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y llena de propósito. Que hoy podamos meditar en estas verdades y permitir que transformen nuestra manera de vivir, caminando en la plenitud de la gracia que nos ha sido dada en Cristo.